Hola amigos de Soy 502, bienvenidos a otro programa más de Influencias. Soy Selene y con nosotros está un mítico personaje de la música urbana en Guatemala, uno de los que impulsó este género en el país, O'Brien Rivera. Esos son los nervios de estar aquí con O'Brien. Bienvenido. Muchas gracias, Selene. Tantos años ya de conocernos y la verdad pues para mí un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y sí, creo que sí fuimos unos de los pioneros en el género urbano. No creo haber sido el primero, pero creo que fuimos los primeros, digamos, en sonar fuerte y eso pues genera que todo el mundo piense, ellos fueron los primeros. Pero yo recuerdo cuando empezamos a batallar, que empezamos a formar el grupo y todo, sí recuerdo quiénes estábamos. Y varios de los que estábamos después, que ya nosotros entraron también. Entonces, sí, la verdad para mí, muchas anécdotas, muchas experiencias y yo creo que si me pusiera a contar todo no me da abasto, pero sí, la verdad es que contentísimo con todo lo que pasó después, no me lo esperaba, la verdad. Creo que somos de la misma generación, la generación del colegio de los 90, 96, 94, por Así ahí. es. Fue un momento muy lindo en la música en Guatemala, en Sí, todos los géneros, me atrevo así a es. decir. Fue un boom de grandes estrellas que aún tenemos con nosotros en el corazón y por eso nos vas a contar cómo fue ese inicio, esa chispa. ¿Cómo surgió la idea de ustedes unirse como banda? Fíjate que a mí siempre me gustó el teatro, siempre, cuando, por ejemplo, en los colegios siempre me ponían o de maestro de ceremonias o algo así, porque fui como muy desenvuelto y no me daba como pena o vergüenza estar frente al público en un escenario. Entonces siempre me gustó el asunto como artístico y todo eso. Ujú. Fui por supuesto fan de Menudo, de los New Kids on the Block y todo eso. O sea, me gustaba ese tipo de rollo. Y pues siempre pensaba así como, yo quisiera cortarme el pelo así, vestirme así. Creo que los New Kids influenciaron mucho en mi Así. persona. Ajá, y aunque el género no tenía nada que ver, originalmente la idea era formar una boy band así, como un poco más pop. Y la mamá de Tito, que es mi tía, que en paz descanse, ella tenía un grupo, ella era manager de un grupo que se llamaba Zodiaco. Entonces yo los Ujú. veía ensayar y ellos vivían a la par de la casa donde yo vivía. Entonces yo me subía como a la pared que dividía las dos casas y me ponía ahí a verlos ensayar. Sí, Así. pero yo tenía 12, 13 años, entonces yo los veía como... ahí estaba mi primo que se llama Charlie y pues él tenía unos 18, 19 años. Entonces era como yo los veía y yo decía, la gran, yo quisiera estar ahí. Entonces me agarró la inquietud y empecé como a querer convencer a Tito de que armáramos un grupo porque de repente la mamá nos ayudaba. Era más fácil si él estaba ahí. Pues sí, ¿verdad? Ya tenían Entonces, ese, exacto. Entonces yo empecé, esa mira, palanca. decirle a tu mamá y que nos arme un grupo a nosotros. Y él me decía, no, es que a mí no me gusta eso. Yo, bien, hombre, mira, que decirle. Hasta que lo convencí. Entonces nos pusimos a ensayar los dos. No habíamos dicho nada, solo ensayábamos. No teníamos como canciones ni nada, sino que eran puras coreografías. Y entonces empezamos a pensar a quién le podíamos hablar. Le hablamos a otro primo de Tito, pero era del lado de su mamá, digamos, no era primo mío. Ajá. Se llamaba Sergio. Y le hablamos a un hermano de unas amigas nuestras que se llamaba Edgar. O sea, fue todo así como, mira, ¿quieres estar en un grupo? O sea, no era nada serio, digamos. Nada de casting ni nada, Ajá, sino aquí nos y vamos a bueno, de ahí divertir. ya cuando le hablamos a mi tía, sí, ella nos dijo, pero quiero escucharlos, quiero ver qué hacen. Y yo sí cantaba más o menos, y entonces así como que cuando escuchó dijo, bueno, preparen algo, hagan alguna coreografía y yo los apoyo. Así empezamos y cuando ya le mostramos la coreografía, éramos muy buenos para bailar y estábamos chavitos, entonces que era que no llamaba la atención. Me recuerdo que como fue principios de los 90, fue en 91, imagínate hace cuánto. Ah, la gran. Entonces, estaba muy de moda MC Hammer o Vanilla Ice y ellos se vestían como con traje, pero eran trajes así como grandes y Como los pantalones guangos, guangochos. pero no era tan urbano, sino que sí se vestían como de traje mezclado. Ujú. Entonces nos mandaron a hacer, me recuerdo, unos sacos y unos pantalones así. Eso te iba a preguntar, cabal, Sí. cómo conseguían la Entonces, ropa en ese tiempo, porque era más ella difícil. tenía una como costurería.
Entonces ella a veces nos hacía los trajes o a veces se mandaban a hacer o se compraban. Pero sí, ella fue la que inició apoyándonos, digamos. Y por supuesto, ya cuando estábamos ahí, ya mi mamá empezó a apoyar y todo, ¿verdad? Sergio salió, una presentación creo que tuvimos con Sergio y de ahí él se salió. Entonces estábamos buscando quién entrara y habíamos visto a Luis, que Luis sí fue de los que se quedó con nosotros. Habíamos visto a Luis en algunas fiestas. ¿Te recuerdas cómo era antes que hacían fiestas en las colonias y era puerta abierta y Sí, todos íbamos y total. era así como que no era con invitación, sino que entrabas si Ajá. querías? Entonces, cuando hacían fiestas, Colados. nos metíamos a las fiestas y nos poníamos a bailar y él era como del otro grupo que también se ponían a bailar. Entonces ya le habíamos echado el ojo, entonces dijimos, De hablemosle a él. fiestas de tu colonia. Sí, fiestas de la colonia. Nosotros crecimos en la colonia San Francisco, zona 19. Ok. Entonces, todos éramos como vecinos. Yo ya me había mudado a San Cristóbal, pero me mantenía ahí siempre en la San Francisco. Entonces, le hablamos a Luis y Luis dijo, yo entro, pero si entra Jim, que era un amigo de él. Entonces, de ahí nos volvimos 5. Y así estuvimos. Luego salió Edgar, entró Ángel y así. O sea, sí hubieron varios integrantes que entraron y salieron. ¿Dónde se presentaban? Fíjate que nuestras Así. presentaciones eran tal vez unas 3 al año y estábamos fijos en la Teletón. No, y si nos ponían en la central, solo nuestros papás nos miraban porque nos ponían a las 4 de la mañana, donde no, nadie estaba viendo. Eh, y ahí estaban nuestros papás echándonos porros, luego era el teatro vacío y nuestros papás, ¡sí! Y éramos puros chavitos, o sea, teníamos, literal, yo tenía 14 años, Luis también, creo que Jim tenía 15 Ah, la eran. y Tito tenía 13, era el más pequeño. Pero no se presentaban en las colonias Fíjate que o casi no, en era en solo. colegios de vez en cuando y nos iba muy bien. Y nos presentábamos en la Teletón, o sea, éramos como grupo de Teletón. O Tu sea, voz es muy particular. ¿Cómo la sacaste y cómo le sacaste provecho? Me refiero a que cómo hiciste esa voz que fíjate que originalmente, es. bueno, ya cuando ya nosotros estuvimos batallando y batallando, Ujú. no sonábamos en radio, no podíamos, o sea, no, como que no sabíamos cómo entrar al medio. Y así estuvimos por años. Del 91 al 96 estuvimos batallando, imagínate, 5 años, en donde teníamos una que otra presentación en colegios. No habíamos recibido un pago nunca de ninguna de las presentaciones, pero éramos felices. Yo te puedo decir que es de la época que recuerdo con más cariño del grupo. Era cuando todo era porque nos gustaba. No había dinero, no había nada de por medio. Entonces, Y la era mucho más juventud, limpio. Ajá, y éramos el puros chavitos. colegio. Ensayábamos como no te des idea. Hasta mi tía nos llegaba a decir, ya, o sea, vayan a comer, hagan algo. Y nosotros, no, aquí estamos tranquilos. Y porque era en el garage de la casa de ella que ensayábamos. Entonces, sí, recuerdos muy bonitos de esa época. De ahí, pues me acuerdo que nos presentamos en el Teatro al Aire Libre. Ujú. Era una presentación de alguna radio, no recuerdo qué radio. Y ahí nosotros pasamos y todo, nos fue bien. Pero saliendo nosotros, cuando oímos el griterío y ¡ay, ay! Un gran revuelo ahí, porque salieron 3 chavos y nosotros, ¿y estos quiénes son? Y cuando vimos era Inercia. Yo no había escuchado a Inercia nunca, pero al parecer estaban súper pegados en la radio. Y todas, o sea, ni nos pelaban, todas las chavas detrás de ellos y todo, y nosotros así como, ¿y en qué momento Ah, pasó esto si nosotros llevamos 5 años echando punta? Entonces, sí me acuerdo que eso sí nos pesó, fue así como, pero ¿y cuándo aparecieron ellos? Nunca los vimos en ningún lado, como te decía antes de empezar el podcast, nosotros nos conocíamos los que andábamos batallando en la música urbana, y era La Raza, que era ujú. Edwin Román y Otto, era un grupo que se llamaba Nada que Ver, que ahí estaba Guillermo Antonio, el que fue después de Derrumbe, del Baja Baja. Estábamos nosotros, estaba Prisma, que era donde estaba Omar, que es el que está actualmente conmigo en Mamboteros, y ahí estaba Kike y Ludwig, que eran los hermanos que después fueron el grupo Caliente. O sea, nosotros nos conocíamos, era Prisma, Contacto, La Raza y... ¿Cuál otro te mencioné? Ya no me acuerdo. Ah, Nada que Ver, así se llama el grupo, no era que Nada que Ver. Éramos nosotros y estábamos batallando y de repente aparece uno y pum, ya pegados y todo, y nosotros, ¿y aquí qué pasó? No Y, lo conocíamos, ajá, de y dónde yo me recuerdo porque aparecieron. Nacho de Inercia, él usaba un pañuelo y unos lentes y todo, así tipo el de Caló,
Y me acuerdo que decía, este lo he visto en otro lado, que sí, él había cantado en Rana, en La Gran Familia, o sea, él era ya mayor, digamos, pero como cantaba muy bien, lo agarraron para este grupo. Ujú. Y este grupo lo manejaba una disquera que era competencia de otra disquera aquí en Guatemala, ¿verdad? Que eran, en ese entonces era Vipro y Barça. Entonces, Vipro y los Barça. de Barça empezaron a buscar con quién competir contra Vipro, porque Vipro estaba pegando fuerte con Inercia. Y al parecer pues, eran empresas que tenían grupos como Tormenta Van, La Gran Familia, Rana. O sea, Ah, eran empresas así, como ya tropicales, potentes. populares Ajá. tropicales. Entonces, como que entrar al género, digamos, pop urbano o a grupos que no tocaban instrumentos era nuevo, pero al parecer les estaba haciendo súper funcional, porque en una orquesta habían 15, 20 personas, un grupo de tres, cuánto les pagaban, cuánto cobraban, entonces era un negociazo. ¿Va? Entonces, Barça quería un grupo similar. Entonces, nos llegaron los rumores de que estaban como buscando algo así, y dijimos, bueno, vamos, va, ya a ver qué pasa. Mi tía nos llevó. Nos vieron, nos hicieron una prueba. Recuerdo que fue en un medio de comunicación, ¿sí se puede decir? Sí, Sí. sí. Ok. Fue en Canal 3, llegamos ahí, nos grabaron y todo. Y pasaron como 3 meses, no nos decían nada. De repente, este señor, Manolo Coronado se llama, el dueño de Barça, nos habla y nos dice, fíjense que no quisieron porque dijeron que ustedes eran muy feos. Así literal, así nos dijeron. No, No, hombre, no sí, es que dice fregues. que ustedes están muy feos y nosotros así como, gracias por la sutileza. Entonces nosotros así Ay, como, ¿en no. serio? Sí. Es que dice que cuando son grupos así como juveniles tienen que ser caritas y que no sé qué, y nosotros así como, bueno, gracias. ¿Va? Y pensando, pues los de Inercia no son tan guapos tampoco. Y nosotros así como, ok, o sea, nos están diciendo feos, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Va? Y de ahí él dice, no, pero yo siento que ustedes tienen mucho potencial y como bailan y todo. O sea, nosotros no éramos tan cantantes, éramos como, bailábamos muy bien, la verdad. Aquí Y ya tenían estábamos, una canción, no, alguna bueno, canción sí que, o solo covers. habíamos Oh, grabado canciones. Teníamos creo que 2 originales que alguien más nos había escrito. Yo ajá. todavía no, como que me daba miedito componer. Creo que para ahí yo ya había escrito 2 canciones y porque recuerdo que nosotros empezamos en el 91. En el 93 escuchamos a Proyecto Uno Ujú. y en el 95 aparece Ilegales. Entonces, cuando ya estaban 2 grupos en ese género, yo siempre fui fan de Coco Band, de Josie Esteban, de todo eso, pero también era de Vanilla Ice, de MC Hammer. Entonces, cuando salen estos grupos fusionando las dos cosas, fue como, eso es lo que tenemos que hacer. Ahí surge el merengue house, el merengue hip hop, digamos, y ahí fue donde yo dije, ahí está, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Estábamos por todos lados. Habíamos hecho R&B, habíamos hecho pop, habíamos hecho baladas, habíamos hecho de todo y nada funcionaba. House, de todo. Entonces dijimos, bueno, vámonos por esa línea. Entonces escribí un par de canciones, una que se llamaba Manos en el Aire y otra que se llamaba Baila, Baila, se me acuerdo. Y fueron las primeras y sí sonaban un poquito tropical, pero no teníamos el peso de los músicos que llegamos a tener después, que eso es algo que también tal vez mucha gente no notó, pero la música de Contacto era música muy bien hecha porque estaban todos los músicos de Rana, de FM, Ah, todos ok. estaban detrás de nosotros. Entonces, incluso los coros, por ejemplo, en los coros estaba Gabriel García, estaba Iván Medrano, que eran los de Sí, Tormenta, pues. y de repente un chisguete de mi voz, pero los coros en realidad no éramos nosotros a veces. Y eso pasaba con Proyecto Uno, eso pasaba con Ilegales. Ellos rapeaban, pero lo cantado lo hacía alguien más. Entonces, así empezamos. El señor de Barça, a pesar de que en Canal 3 le dijeron no, él buscó el Tajín, que era donde estaba Radio Fiesta. Y ellos le dijeron, ok, nos dieron 3 canciones y nos dijeron, graben esas y vamos a ver cuál funciona. Entonces yo no estaba muy de acuerdo porque yo dije, vamos a grabar covers. Pero así era como lo normal en Guatemala, porque como no existía el internet, lo que hacían era que buscaban música dominicana o música de Puerto Rico, lo grababan los grupos acá y lo lanzaban y la gente ni enterada. Pintalabios de La Gran Familia era de Cocobán. Y así te puedo decir, una mujer, la de tu mujer de la FM era de otro grupo y así, o sea, yo me enteré hasta que entré a ese rollo. Y yo dije, o sea que esa no era de ellos, o sea que esta tampoco. Pero ya cuando grabamos, nos dieron tumba a la casa.
entre las tres canciones. Tumba la casa era de otro Era de otro lugar. grupo, sí. Tumba la casa es de un grupo dominicano que se llama Sancocho. Ok. Entonces, Chan, chan, cuando la chan. gente escucha la de Sancocho hasta la oye fea, porque la gente de aquí, pues porque se acostumbró a la de nosotros. Y la de Sancocho Claro. está mucho mejor, la verdad. O sea, pues nosotros ahí sí que el del Sí. impuesto, y nosotros, entonces, ¿Quién no se el porqué acuerda? del oye mi gente, era porque yo estaba tratando de sacar la voz que hacía Sancocho. Y esa era, Ok. hay un viejito puertorriqueño, no sé si todavía está vivo, que se llamaba, o le decían el Wepaman. Entonces, en las canciones de Latin House, que era como otro género, no era merengue house, él era como un ícono para los puertorriqueños que él grabara en las canciones. Entonces, él, no sé si te recordás de una canción que decía, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago. Sí, me Esa, o por acuerdo. ejemplo la de, venga mi gente, ¡huepa! Sí, 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 La de sí. Cien me ¿quién dijo que se acabó? La fiesta Eso, ahora empezó. O empezó. sea, era el mismo viejito, grababa en un montón de éxitos de house. Ok. Entonces él grabó el Oye mi gente de esa canción. Entonces yo estaba tratando de hacer la voz de ese viejito. Ok. Pero como que, porque mi timbre de voz era así, como delgadito. Entonces Sí, era súper por particular eso era. tu. Y luego se me ocurre porque Inercia tenía pegada la de ¿a dónde irás? ¿A dónde? Sí. Entonces, esa era una canción de No Mercy. Y No Mercy, su segundo sencillo era una canción que se llamaba Please Don't Go. Please don't go, please don't go. Entonces digo yo, ok, voy a traducir esa canción y escribir por favor. Por Entonces, por favor. favor. Ajá. Entonces la grabo, pero mi vocecita de ardía ahí a mí me da vergüenza. Entonces yo decía, no, qué vergüenza. No me gustó cómo quedó. Fue idea mía, pero no me gustó cómo quedó. Y me dicen, no, mira, yo empecé a trabajar, digamos, ya en Barça, ya fuera del grupo, yo también trabajaba en la oficina. Yo me acababa de casar, acababa de ser papá, tenía 19 años. A Entonces la estaba gran. como, ahora tengo que ver qué hago. Entonces me metí a trabajar como en la oficina y mi chance Claro. era como escuchar la radio y ver qué tanto sonaba la competencia, cuánto sonábamos nosotros, llevar como un control de eso. Monitoreo. Ajá. Entonces yo era el monitor, digamos. Y a mí me mandaban de parte de Barça a llevar como el material de todos los grupos que estaban ahí. Entonces yo llevaba el material de Sociedad Anónima, me acuerdo, a presentarlo, pero en el mismo A la ADAT, gran. imagínate, eran ADAT todavía, eso para que veas desde dónde venimos. Yo grababa en cinta todavía, imagínate. Entonces De ahí venimos muchos. me dan un ADAT Del- y me dicen llévalo, pero yo no sabía que por favor iba ahí también. Entonces la llevo, le digo, mira, te traigo el nuevo sencillo de Sociedad Anónima, se llama tal y no sé qué. No sabías que Yo no iba el sabía de que iba por ustedes. favor ahí, en esa edad. Ya habíamos grabado Tumba la Casa y Everybody Fiesta, que no funcionó mucho. Tumba la Casa sí fue un hitazo, pero... Y ahí empezó como la evolución del grupo, pero llevo el ADAT. Entonces escuchamos la de Sociedad Anónima, me dicen en Central de Radio, porque ahí no habíamos entrado todavía a... No, fue el Tajín, perdón. No habíamos entrado a A Tropicálida y a todo canales, eso. ya. Entonces ponen el ADAT, escuchamos la de Sociedad Anónima y se quedó sonando. Y yo hablando con Luis Alonso, era el programador, yo estaba hablando con él, sí, entonces va a sonar y esto y lo otro. Y de repente se termina y empieza, por favor. Y yo, y se queda, ¿quién canta eso? Y yo, es de Contacto, sí. Eso está buenísima, yo. ¿Será? Sí, me dice, esta la vamos a sonar fuerte, que no sé qué. Fue tu incursión en la radio, la primera. No, Tumba la Casa. Tumba la Casa había Ah, sonado. bueno. Ajá. Sí, y o sea, ya Tumba la Casa estaba pegando, digamos. Pues bueno, te voy a interrumpir un poco acá Sí. porque yo recuerdo el día en que vi ese video en canales y El de lo Tumba la recuerdo Casa. bien porque me sorprendió, primero porque eran guatemaltecos, por la canción tan pegadiza y creo que a muchos nos movió eso, verlo en la Ajá. tele. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue antes o después de lo que me estás Fue contando? despuesito, ya Ah, cuando va. nosotros estábamos pegando Tumba la Casa Fuerte en el Tajín, entonces ya Central de Radio dijo, nosotros también queremos Ya, sonarlo. Entonces ahí fue ok. donde ellos nos dijeron que ellos iban a producir el video por parte de Canal 3 y 7. O sea que vas con el por favor que ahí en el Ajá, Tajín les entonces, fascinó. por favor, estaba sonando en el Tajín y ahí empezaron a sonar Tumba la Casa en Central de Radio. Y Ajá. entonces estaban sonando las dos en simultáneo, digamos, pero entonces hicimos video de Tumba la Casa. ¿Cómo fue esa Eh, historia?
Bueno, ahí igual, se iba a producir por parte de Canal 3, nosotros todos emocionados, nuestro primer videoclip y todo. Les Y hablaron así, sí, o hola, mucho sea, gusto. no, pues como ya habíamos ido a audicionar, ellos eran los que nos habían dicho que no por feos. Sí, pues Entonces, de ahí dijeron, bueno, sí, hagamos se el arrepintieron video, cuando los escucharon igual en otro ya lado. están pegados. Fuimos, nos pusieron por nuestro primer evento ya, digamos, sonando en la radio y que fue el primer evento que nosotros sentimos como una magnitud diferente. Fue en el Puerto San José, fue para la Semana Santa de ese año, de 1997. Los Entonces, invitaron a sí, ahí sonar. era un concierto de Tropicálida y aunque nosotros no sonábamos en Tropicálida, nos dieron un espacio. Entonces teníamos que cantar media hora. Nosotros estábamos acostumbrados a cantar 2 canciones en cada lugar a donde íbamos. Porque era una kermés de un colegio, 2 canciones al grupito y se subían y y las chavitas gritando y nos bajábamos. Y las mini teletones y todo eso lo mismo. Pero de repente nos dicen, va a cantar media hora en vivo. Y nosotros, ¿y cómo? Si no, Tanto no poder. teníamos tantas canciones. Entonces lo que hicieron fue que hicieron covers de Los Ilegales, de Proyecto Uno, nos hicieron los arreglos. Igual cuando empezamos a escuchar nosotros los arreglos, ya con todo grabado en vivo, saxofones en vivo, trompetas, congas, tambora, nosotros decíamos, qué nivel, o sea, esto no nos lo esperábamos. Te voy a contar, tal vez suena malo que uno mencione cantidades, pero yo creo que es algo importante. Sí, sí. Cuando nosotros entramos a Barça, nos dicen, bueno, éramos chavitos, 19, 18 años, 1997, ninguno, a excepción mía, ninguno era casado, algunos estaban estudiando todavía, y nos dicen, ok, bueno, tienen 2 opciones, o les pagamos 150 quetzales por show, o les pagamos 1500 al mes. ¿Qué prefieren? Entonces nosotros dijimos, ¿cuándo vamos a tener 10 eventos en un mes? Así, si a veces tenemos 5 en un año, ¿va? Santo poder. Nos conviene más los 1500. Pero de ahí yo dije, ¿y si sí? ¿Va? Entonces yo dije, yo sí prefiero que me paguen los 150. Y los otros, no, hombre, ¿cómo vas a pensar? No sé qué. Ay, no. Yo Y en prefiero, ese tiempo 150 eran sí, o 150 sea, sí, quetzales. Era un 150 quetzales montón. por cada vez que me parara a cantar. Y mira, pues, Era no un es por nada, montón. pero para nosotros que nos metieran eventos ya era, nos metieron en tal evento. Y de repente que me digan, y aparte te vamos a pagar 150, yo estaba en el cielo, yo estaba así como, no puede ser, me van a pagar por cantar. O sea que vos Entonces, decidiste que querías los sí, 150. y de ahí los otros, la verdad, aquellos no muy como que lo aceptan, pero sí, o sea, yo era el líder del grupo y cuando yo decía algo, aquellos decían sí. Eh, Pero como todos empezamos en el grupo, no se veía, o sea, no lo manejábamos como que yo era el líder del grupo, aquel era tal. Y creo que No ninguno, estaban organizados. ajá, y ninguno lo peleó ni lo discutió nunca, ni había, creo yo, un recelo, por lo menos no se sentía en ese entonces. Eh, y como te digo, todo había sido por amor al arte. Entonces, de repente, bueno, entonces aceptamos que iban a ser 150 por evento. Y empezamos, pa, pa. De repente llegó al punto en donde sí teníamos 20, 30 conciertos al mes. Entonces, no parábamos. Llegó un momento en 1998, un año después, habíamos pegado como unas 4 o 5 canciones ya. Llegó un momento en donde me tuve que sentar con el dueño del grupo y decirle, mire, no nos venda más de 20, ya estamos cansados. Y él me decía, 25 vos, ni vos ni yo, 25. No, La- hombre, 20. Y ahora yo lo recuerdo y digo, que no quisiera yo tener 20 eventos al mes ahora. ¿Cómo Pero fue ese sentimiento cuando dijeron esto explotó, ya no lo podemos controlar o fíjate que ya somos yo me famosos? di cuenta en un Interfair, creo que probablemente fue ahí en el 98. Iba mi mamá, iba mi familia, íbamos varios y solíamos ir a la feria y pasar por todos los bazares y todo eso, ¿verdad? Me tardé como unas 4 horas en pasar el primer bazar porque daba 2 pasos y me llegaban a pedir fotos o me llegaban a pedir autógrafos. Y toda mi familia estaba enojada. Y dijo, no, mejor andate para la casa porque no podemos ni caminar. Ah, Entonces ahí me di cuenta que ya. que, ajá, o sea, yo dije, no puede ser, o sea, todos me conocían. Y llegó un punto en donde yo creo que como salíamos antes del noticiero en el canal todos los días, sí te volvés famoso en cuestión de que ya te reconocen en todos lados. Aparte, pues yo creo que como era flaco y tenía el pelo largo y todo, como que era muy peculiar, entonces sí me reconocían bien fácil. Creo que al que reconocían más fácil era a mí. Entonces,
No había Sí, internet, no sí se habían redes volvió. sociales, solo la Sí. tele. Va, Y era- imagínate si me pedían fotos, ponete a pensar que en ese entonces no habían celulares. Entonces, las fotos era que alguien cargara una cámara y que sabía que la foto la iba a ver hasta dentro de saber ni cuánto. Entonces, y aún así era bastante y era autógrafos aquí, aquí, no sé qué. Entonces ya se volvió un asunto que ya ni nosotros nos lo creemos. Hay veces que hasta nos da, cuando nos preguntan, nos da pena contar porque de repente van a decir, nah, pero sí pasaba. Por ejemplo, Sí, fue un gran yo me recuerdo que fenómeno en un centro comercial, total. creo que fue en zona 18, cantamos, estaba pero llenísimo. Y después de ese evento teníamos que ir a otro evento, porque así nos pasaba. Era salir de uno para ir a otro, para ir a otro, y regresábamos a la casa muertos, ¿va? La gran, ¿cuántos tenían al Eh, día, Prox? Fíjate que viernes y sábado llegábamos a tener 3 cada uno, o sea, cada día. Entonces eran 6 entre viernes y sábado. A ¿De veces cuántos? teníamos ¿De 2 media domingo. hora? No, era hora y media o una hora La el show. gran. Y nuestros shows, recordate, era así, desde que subíamos hasta que bajábamos. Entonces, si Ejercicio, la gente así. decía, ¿y por qué están tan flaquitos? Eso era. Entonces, imagínate si yo calculo que teníamos unos 6, 7 eventos a la semana sin parar. Entonces, Y no eran comían, no. 24 o 25 eventos. Yo tengo guardada mi agenda del 98 porque yo la veo y no me la creo. O sea, yo la ojeo así, digo, empezábamos miércoles, o sea, parábamos domingo. O sea, ¿quién hace eventos miércoles? Y los La hacían gran. porque sabían que nosotros metíamos gente, no importaba dónde. Empezaron a pasar cosas que nosotros no lo vimos porque como fue como entramos, o sea, nosotros entramos así. Entonces, para nosotros era como pum, pero no lo veíamos. Pero, por ejemplo, una vez se fue con nosotros Minor Caballero, que él tocaba y cantaba en Tormenta. Se fue con nosotros, creo que lo mandaron porque no había quien se fuera con nosotros, así como a ponernos el audio o algo. Y llegamos a Escuintla y había una cola, pero enorme para entrar, enorme. Y en ese entonces, no sé si te recordabas, pero las discotecas eran el auge también, Columbia Sí, Station, sí, sí. 321, que Total. entonces, Las ah, discotecas ajá, móviles. entonces Sí. creo que estaba la Columbia Station y Contacto. Entonces había una gran cola y nosotros siempre llegábamos pensando, ni modo si está la Columbia Station, ¿no? O sea, la verdad. Entonces nos entraron por atrás del salón y cuando entramos, más de alguien nos vio. El salón estaba llenísimo, escuintla. El salón con techo así como de lámina. Y te lo juro que literal estaban goteando. La lámina estaba Lluvia. goteando del calor que había, de tanta gente. La gente no se podía ni mover. ¿Y qué aire No, acondicionado? ¿cuál? Y ¿Qué? cero seguridad, eso tenerlo por seguro. Ahí pasaba algo y ya todos valían. La cosa es que entramos y cuando entramos alguien nos vio y empezó todo el salón. Contacto, contacto. Y el cuate este de Tormenta se queda así y nos dice, yo llevo 12 años en esto y nunca había visto eso. Nunca había visto eso. Y nosotros, ¿en serio? Nunca había visto eso en mi vida. Y nosotros tal vez no dimensionábamos las cosas. Justo por ahí, 98, 99, empezamos a ver en las ferias que ponían ya contacto en el tiro al blanco y 5 muñequitos y les Ah, pegabas y no, ya empezaban a era, bailar los muñequitos. ya eran Ajá, parte entonces yo decía, no del puede tiro al ser, o blanco. sea, Eso es. imagínate, o sea, no es por nada, pero hasta eso era como, o sea, no he visto muchos grupos que logren eso. Sí ¿En qué hay, departamento tenían más fans? fíjate que me atrevería a decir que así era en toda Guatemala. Habían lugares a donde íbamos mucho, eso sí, San Marcos, Huehuetenango, sí era más como por ahí, pero no es Cuintla, me recuerdo así. Incluso hay una anécdota que siempre tengo guardada porque fue cuando nació mi segunda hija. Ese mismo día que iban a nacer, yo tenía 3 eventos y yo no quería ir porque quería estar cuando naciera. Y me decían, no, tenés que ir, si no la gente va a hacer un... Entonces, el último evento era organizado por Barça, que era la compañía de nosotros. Ujú. Entonces me dijeron, anda a los otros dos que son contratos y en el último solo presentate para pedir disculpas y te vas. Pero sí tenés que sacar los otros dos. Yo me fui así, porque yo quería regresar. No había teléfonos, pues, o sea, yo no Claro, podía, yo no sabía ni qué claro. estaba pasando. Y me recuerdo que
el segundo, el primero creo que fue en un centro comercial en la capital, el segundo fue en Plaza Palmeras de Escuintla. Y me recuerdo súper bien porque yo estaba poniendo el primer pie en el escenario y me cae una lata así casi llena en la cara. No te ¡Pah! creo. Y yo dije, o sea, yo estoy aquí cumpliendo cuando no debería estar aquí y todavía este me recibe así. Y me acuerdo que me subí pero súper enojado. Y empecé, ¿quién me tiró esa lata? Y no sé qué. O sea, ni siquiera había dicho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y Y- toda la gente así. Yo, ¿quién me tiró esa lata? Y que no sé qué. Y empecé a armar un gran lío ahí. Y al final creo que sí vieron quién había sido, lo sacaron y todo. Y hicimos el concierto. Me voy para el del puerto. Solo, bueno, mi gente, lo siento, me tengo que ir. Y todos, que no sé qué. Me fui. Llegué, por supuesto, tarde, había A nacido la mi nena. gran. Pero ese tipo de cosas, o sea, nos pasaba de todo. El que nos manejaba a nosotros, pobrecito, se llamaba Me Félix. Un saludo imagino. para Félix. Félix nos sacó de apuros y también nos metió en otros. Pero sí, no, pobrecito, le tocaba duro, pero duro. Nosotros casi nunca nos quedábamos en los lugares a dormir. Siempre era Ah, terminábamos el regresaban. último evento y de regreso. A la gran. Sudados, todos mal comidos, Se tirados desvelaban nos íbamos en una mucho. camioneta y cada uno agarraba una fila y ahí nos acostábamos. Tuvimos solo dos O sea, accidentes. una camioneta los llevaba a todos lados. Una Sí, o camioneta sea, grande, ya como un habíamos, bus. no, era una minivan, así una Ah, Effie ya. de Toyota que era chiquitita, pero Y las fans no corrían la se nos camioneta. subían a la camioneta. Habían No, algunas que se hombre. venían de regreso de los pueblos para la capital con nosotros y decíamos, No, ya, ¿y qué va a hacer ahora? no te Ay, que creo. no sé qué. O sea, nosotros vamos para la casa. Yo sé por qué te metiste. Y así, o sea, pasaba de todo. Pasaba O de sea, se todo. les metían adentro. Sí, sí. Y se iban O ahí sea, a se les ver, metían adentro. Ah, de no, cabal. se les Pero metían. sí, no, pasaba de todo. Y la verdad es que sí. Pero creo que te estaba contando de ese centro comercial de la zona 18. Me recuerdo bien, bien porque me bajé y teníamos que ir a otro evento. Y hubo un momento en donde yo no estaba tocando el piso. O sea, me llevaban jalado así, entre el que me estaba jalando para meterme a la camioneta y toda la gente que me estaba jalando, que yo quedé en el aire. A la Yo iba gran. así y me estaban jalando y yo, Y no te metían mano. de todo. No Esa vez me fregues. aruñaron todo, me rompieron todos los botones de la camisa. Y me acuerdo que, por eso te digo, a veces me hasta vergüenza da, pero pasó, o sea, es cierto. Alguien me arrancó el pelo y se puso a gritar todo emocionado porque tenía pelo mío en la mano. No, Ajá. hombre. Y yo así No te como, dejaron pelón así de esa parte. no, yo era peludo, entonces me arrancó Ajá. el pelo como de abajo, ¿verdad? A la gran Pero sí, y chucha. yo me acuerdo que yo me le quedé viendo hasta así como, ¿qué Y onda? se Ay, puso a gritar ajá, toda contenta con porque el tenía pelo mechón. mío. Y yo así como, o sea, Ay, son no. cosas que como te digo, ya ahora dice uno, ¿en qué momento pasó y en qué momento dejó de pasar? ¿Y cuál fue el Y momento más duro de la agrupación? Como una anécdota que te haya dejado traumado, que te haya bueno, marcado. mira, indiscutiblemente, y eso fue antes de que pegáramos, hubo un integrante que se llamaba Edwin Carrera. No, Edwin Sarcellón, perdón, que a él lo mataron como 2 años antes de que nosotros pegáramos. No te Y creo. un chavito de 16 años. Entonces, ese fue creo el momento que más me marcó, no solo dentro del grupo. Yo lo tenía muy como que era mi hermanito menor. Se mantenía en mi casa, ensayábamos juntos. Solo se presentó 2 veces con nosotros. ¡Hala, qué difícil! Eh, Porque por lo mismo que te comento de que teníamos muy pocos eventos y me acuerdo que se presentó en un colegio, eh, chavito súper emocionado de estar en el grupo y lo mataron. Entonces ese creo que fue el momento que más me marcó. Incluso en el primer disco hay una canción que se llama Donde quiera que estés, que yo se la escribí a él. A muchos fans les gusta mucho y me la pedían en los conciertos y yo les decía que no, que esa canción era para él, que no la hice para cantarla, sino que la hice para sacarlo. Y si escuchas la canción, ahí te cuenta toda la historia. O sea, vas a entender de principio a fin qué pasó, porque sí está bien detallada toda la, ¿En toda qué la disco historia. está? En el En primero, el- en el de Nadie nos detiene. Ok. Entonces, ¿Cuántos álbumes lograron hacer como con...? Contacto hicimos dos nada más. Solo Ok. Nadie nos detiene y Contacto, que era el negrito que tenía
la cara de nosotros cuatro así. Yo ahí era súper fan de los Beatles en ese entonces, en ese rato. Y Así. había el segundo disco de los Beatles, se llama With the Beatles. Cabal es como están los cuatro así con sombras. Y entonces hicimos exactamente la misma portada. solo Ah, que, solo eso que en la de es los Beatles está Ringo así como abajo de ellos y nosotros nos pusimos en fila. Pero lo que quería yo era recuerdo. sacar esa portada. Ah, bueno, esa es Entonces, la ajá, inspiración. sí. Bueno, ya están en el top, ya como trabajando hasta lo que da. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento en el Yo que me di cuenta que ya habíamos dado la vuelta a Guatemala, ¿saben ni cuántas veces? Y que no había ninguna intención de sacarnos del país. ustedes sí probaron Y, hacerlo? o sea, nosotros O queríamos, pero teníamos a la empresa que nos manejaba y ellos eran prácticamente el dueño del grupo. Entonces, yo empecé a decirle, mire, sáquenos, llévenos a México, Estados Unidos, hagamos algo, porque solo aquí, o sea, una ni siquiera a El gira. Salvador habíamos ido. Entonces, vino y me dijo, no, aquí nos está yendo bien. Entonces, yo no me voy a ir a otro país donde vamos a tener que gastar en vez de ganar si yo aquí estoy ganando. Entonces yo dije, sí, usted está ganando muy bien. Y lógicamente nosotros ganábamos bien, pero llegó un punto en donde él confiaba mucho en mí y creo que se dio cuenta que yo era una persona muy honesta, muy responsable. Entonces, él me decía a mí que yo cobrara los contratos y que después de la semana yo hiciera cuentas de cuánto nos habíamos gastado y que yo le pagara a los demás muchachos, al chofer, al sonidista y le entregara a él la plata. Yo eso hacía y todo, pero empecé a ver cuánto ganaba, ¿no? Y yo así Claro. como, o sea, está bien, él es el dueño, él fue el que nos pegó. Nosotros estuvimos 5 años tratando y no habíamos logrado nada hasta que él apareció, pero es demasiada la diferencia. O sea, él ganaba el triple de lo que ganábamos los cuatro juntos. Entonces creo que tampoco era así. Por lo menos debió haber tenido un porcentaje o qué sé yo, un porcentaje alto, pero era mucho. Entonces sí, yo empecé como a resentirlo. Entonces un día sí le dije, mire, yo me voy a ir del grupo porque usted no tiene intenciones de sacarnos. Yo siento que ya topamos. Entonces quédese con el grupo, pero yo mejor me salgo. Y yo ganaba, en ese entonces yo ganaba 350, ya ganaba 350 por evento. Y teníamos el montón de eventos. O sea, hace de cuenta yo ganaba 10,000, 12,000 quetzales cuando tenía 20 años y entonces me estaba yendo En súper esa bien. Ajá, época en esa eran época. unos 50,000 de hora, No sé, 20,000. pero ganaba bien. Y aparte, yo formé el grupo Karma. Entonces, Karma estaba pegando duro y todo. Entonces, Pero me ese entraba por ahí. ya eh, era como tuyo, por decir sí, o sea, el así. grupo era mío, pero yo me asocié con Manolo, que era el dueño de Contacto, porque él Ah, tenía los medios. Entonces, yo le ya. dije, ok, yo pongo la parte artística, yo armo el grupo, yo les escribo las canciones, que por eso era que eran muy similares. Y entonces la canción que más les pegó, yo la escribí y les pegó más a ellos esa que el sencillo que nosotros sacamos al simultáneo. Entonces los de mi grupo estaban enojados conmigo porque me decían, no, pues, estás haciendo la competencia de nosotros. Y aquellos eran como más guapos, ¿verdad? Entonces era así Claro. como que, o sea, vos solito nos estás matando. Y yo les decía, no, hombre, si para todos, adiós, tranquilos. Y aquellos andaban, pum, eventos y nosotros también. Nunca llegaron a tener la cantidad de eventos que teníamos nosotros. Pero se da cuenta que si nosotros teníamos 20, ellos tenían 15 y yo ganaba de los 35. Entonces, creo que esa visión fue lo que también me diferenció de aquellos en ese momento. Entonces, también ahí empezaron a haber medio Problemas. rocecitos. Y cuando supo que te ibas, ¿qué dijo? Cuando Cuando, le cuando yo dijiste? le dije que yo me iba, él me ofreció 1,000 quetzales por evento. O sea, de 350 me pasó a 1,000 por evento para que no me fuera. Entonces, pues era una cantidad así bastante grande. Entonces yo dije, voy a estar súper bien, pero no sé cuánto tiempo. Esto se puede como ir terminando. De los 30 eventos que teníamos al mes, pasamos a tener 20. ¿Ah? Entonces, quiera que no, el apogeo, el auge ya estaba viniéndose en declive y yo lo sentía. Sacamos el segundo disco y no tuvo la misma fuerza que tuvo el primero. Entonces dije, esto se va a terminar. Claro. Y si se termina, de nada me va a servir haber ganado bien. Yo quiero probar, salir así a otro país, hacer algo. Y mi intención era formar otro grupo. Yo nunca pensé ser solista ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo les comenté a mis compañeros que yo me iba a salir, todos, no, ¿cómo te vas a salir? Entonces Tito me dijo a mí, si vos te salís, yo me voy con vos. Hagas lo que hagas, yo me voy con vos. Entonces,
pensamos en, ok, pongámonos CTO, porque Sí, se retiraron. menudo se había vuelto MDO, o la onda vaselina se había vuelto B7, dijimos, ok, contacto, CTO, hagamos eso, nos volvemos CTO. Nos salimos nosotros dos, quedaban los otros dos. Los otros dos dijeron, no, entonces nos seguimos. Entonces el dueño de Barça me dice a mí, ¿tenés algún otro grupo que me recomendés para que yo los pueda poner ahí? Jamás me dijo que les iba a poner nuestro nombre. O sea, entonces vine yo, entre todos los grupos, yo había visto un grupo que era muy bueno, ellos se llamaban Asalto. Entonces yo les hablé, miren muchachos, fíjense que quieren un grupo allá, si quieren yo los llevo. O sea, yo los llevé. Yo los presenté, miren, aquí están, él es Edwin, él es Juan Carlos, él es Joseph, él es Brian, ahí están, aquí se los traigo. Pum, les ponen contacto, nos quitan el nombre. Eh, Aquellos llegaron a mi casa, vos, mira, disculpa, no fuimos nosotros y ni modo, esto es nuestro sueño, nosotros queremos hacerlo. Dele, muchachos, o sea, yo sé que no es culpa de ustedes, pero obviamente, pum, el choque, va. Se te oí Entonces nos contacto. juntábamos, te doy contacto en un evento y era la bomba, va. Y Pero ustedes no podían usar Tumba la Casa, ¿o sí? nosotros cantábamos todas las canciones Ah, y bueno. ellos también. Y las canciones, Manos Arriba, Señorita Qué Linda, loco. Nadie nos detiene, esas yo las escribí, eran mis canciones y ellos las cantaban. Entonces, pero había que, ok, el dueño de Barça, ¿va? O sea, él, y estábamos peleando con él. Aparte, creo que nos empezó como a bloquear. Y no es por nada, pero los medios escritos, ustedes nos ayudaron muchísimo, porque siguieron apoyándonos como CTO. En cambio, las radios, ¿no? Las radios, pum, nos bajaron. ¿Por qué? Porque él tenía como cierto control sobre eso. Entonces, fueron los medios escritos, fue programas como Aló, ¿qué tal América? Que nos mantuvieron. O sea, sí nos abrieron las puertas, aunque ya no estuviéramos con la compañía. Pero sí, definitivamente pasamos de tener esos 20 a tener 10, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Ya lo que cobrábamos era nuestro. Ya no había que pagarle a nadie. Entonces, lógicamente ganábamos mucho más por evento, pero ganábamos parejo tal vez porque teníamos menos eventos. Entonces, ganábamos lo mismo, trabajábamos menos, ¿no? Entonces, Ah, súper. eh, pero también nos pasaba que eso nos afectaba como emocionalmente un poquito, como que sentíamos ya no estamos pegados, ya la gente no sabe quiénes somos. Pero como al final de cuentas la batalla era salir del país, entonces nos agarra ProSound, de otra compañía, nos presenta de una manera diferente y todo. Vamos a un evento a abrirle a Moenia a Honduras. Entonces nos presentan con Moenia en Honduras. En Honduras jamás habíamos sonado y todo. Y solo nos subimos y empezamos a bailar y toda la gente, "Ah, qué buen grupo y no sé qué". Los de BMG iban con Moenia y nos llegaron a hablar para firmarnos. O sea, fue otro rollo y nosotros súper contentos, todos llorando en el cuarto, así como, por fin se nos hizo. Eso fue el año 2000. Fue el cambio de contacto a CTO. Eh, Luego no pasó nada, empezamos a probar más, nos agarra una persona en Estados Unidos, nos lleva a Nueva York en el año 2002 y estuvimos todo el año allá, nos fue muy bien. Le gustaba bastante el concepto del grupo a mucha gente. Nos quería firmar DreamWorks. Luego él, por ambicioso, quería un contrato más grande y que no, que Sony nos va a firmar. Y Sony nunca nos firmó. DreamWorks ya no quiso. Pasó de todo. Nos enteramos de que lo que él nos había como dicho era mentira, ciertas cosas. Entonces, para ese entonces, Tito y Harold ya tenían también hijos. Yo tenía ya mis tres hijas. Mi nena más pequeña yo la dejé de meses. Entonces era como un sacrificio que estábamos haciendo y dijimos, si estamos sacrificándonos por algo que no sabemos si va a pasar o no. Fue una decisión bien difícil regresarnos a Guatemala porque sí habíamos probado estar en eventos grandotes. Alternamos con Oro Sólido, con Fulanito, con La India, con DLG, con Jerry Rivera, con Sin Bandera. O sea, estuvimos en un montón de eventos grandes y ya habíamos llegado a un punto en donde estaban todos los desconocidos, nosotros y el plato fuerte. O Ya. sea, estábamos como antes del plato fuerte, siempre. O sea, ya las radios de allá, que eran radios latinas fuertes, nos tenían esa confianza. Ellos decían, estos prenden a la gente, entonces pongámoslos aquí.
antes de Jerry Rivera. O sea, va todo el montón de desconocidos, ellos y Jerry ¿Y por Rivera. qué deciden regresar? Creo que influyó mucho la familia, o sea, ya nos había afectado. Pasamos 8 meses allá sin venir aquí para nada. Eh, sí, ya todos estábamos golpeados por la nostalgia. El internet estaba empezando, entonces de repente podíamos hacer una videollamada, pero nuestra familia tenía que ir a la casa de un amigo nuestro, que era el único que tenía el cómo, y nosotros estar pegados ahí, nos conectábamos un ratito, y cuando se apagaban esas cámaras era El corazón horrible. estrujado. Sí, eso creo que es la parte más dura de Sí, cualquier pues. artista, y creo que empecé a darme cuenta si eso era lo que en realidad yo quería o no. O sea, dijimos, bueno, que si vamos a estar esperando un contrato, ¿por qué no nos vamos a esperar a Guatemala? Entonces tomamos la decisión. Yo creo que había momentos en donde, por ejemplo, Luis se desesperaba y decía que se quería regresar. Y yo me sentaba con él, no, hombre, mira, que esto, lo otro, lo convencía. Pasaba que Tito se desesperaba, no, hombre, mira, pero cuando yo me desesperé, nadie me pudo convencer. Entonces fue así como, no, yo me voy, yo me voy, yo Regresémonos me voy, yo me voy. todos. Y entonces llegamos a subirnos al avión, me recuerdo perfectamente, subimos al avión y estando ahí, cuando ya íbamos a despegar, yo dije, este es el peor error que estamos cometiendo. Y así fue como, o sea, regresamos y fuimos CTO por muchos años. CTO, CTO estuvo activo desde el año 2000 hasta el 2005, o sea, fueron 5 años de CTO. Y nosotros regresamos en el 2002. Los últimos 3 años ya fueron un poco raros porque veníamos de allá, veníamos sintiendo como que fue, ¡pum!, el cuentazo. Y ahí fue donde cada quien empezó a buscar alternativas. Entonces Luis empezó a poner negocios, Tito empezó a poner negocios, Ángel estudiaba su carrera. Y yo dije, si yo voy a poner un negocio, mi negocio va a ser de la música, porque es lo único que me gusta hacer. Entonces yo formé un grupo y me Mamboteros. salí. Ese fue Mamboteros. Y Mamboteros existe desde el 2005 para acá. O sea, la agrupación en la que más he estado es en Mamboteros, pero la gente lógicamente me recuerda como Contacto, CTO, y sé que si yo formo otra agrupación, después ya van a recordar a Mamboteros, porque siempre nos pasaba. Pero sí, eso fue, digamos, parte De de la la historia. historia, sí. Y como cierre a nuestra historia con Contacto, como mamboteros, ¿qué mensaje le das a tus fans? Primero que nada, es un mensaje de agradecimiento, porque nunca me esperé tanto tiempo, estar tanto tiempo vigente. Con Mamboteros empezamos en el 2005, yo me fui a vivir a Estados Unidos en el 2019, fueron 14 años en donde no paramos de tener trabajo, gracias a Dios. Entonces tal vez no estábamos sonando ni nada, pero hubo mucha gente que entró a Mamboteros, bailarinas, cantantes, que entraban y que creo que todos saben que Mamboteros fue un grupo súper constante y que nos mantuvimos con trabajo todo el tiempo, todo el tiempo. Y en el momento en el que yo me fui, hasta fue difícil para mí irme porque yo decía, pero aquí está lo que tengo. Y había formado un grupo juvenil que se llamaba C4, que también estaban bien fuertes. Fue una decisión bien, bien como difícil irme. Y después de que me fui, pues allá lógicamente me hacía falta cantar y todo, y empecé a hacerlo por puro feeling. Ya, o sea, digamos que yo costeaba mis grabaciones y todo. De vez en cuando, de repente me salió un evento, llamé a los de Mamboteros, me los llevé para Los Ángeles. Eso fue 3 años después. O sea, yo pasé 3 años sin tocar un escenario. Y del 2022 para acá, reactivamos Mamboteros. Entró Omar con nosotros y empezamos a hacer muchas cosas. Recién el año pasado, Luis, que estuvo conmigo en contacto, empezó a meterse ya con nosotros y todo. No entró de lleno a Mamboteros, pero estamos en un proyecto en donde los tres y nuestro cuerpo de baile y todo somos un grupo. Y empezamos a grabar un disco por puro feeling. No estamos haciendo eventos, no estamos haciendo conciertos, más que de vez en cuando, que puedo yo venir a Guatemala. Omar Mm. también vive en Virginia. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo voy a venir, yo anuncio que voy a estar y la gente me contrata. Entonces voy a cantar aquí en Guatemala y lo hago con
mucho gusto porque hasta ir en la carretera me trae miles de recuerdos. Y allá en Estados Unidos, gracias a Dios, pues de vez en cuando también tenemos eventos. Vamos a estar en Providence, en Los Ángeles, ahorita recién. Entonces, aunque no lo hacemos por eventos, siempre sale más de algo porque estamos activos, estamos trabajando. Entonces, este último año creo que ha sido el más activo que hemos tenido desde que yo me fui a Estados Unidos. Entonces, hemos estado trabajando un disco, el disco se llama Back to Basics y se llama así porque lo que quisimos fue regresar al sonido original, al sonido de Contacto. Entonces, incluso saqué un remix de Nadie nos detiene que le gustó mucho a la gente. Y estoy como haciendo remakes de canciones que nunca lancé en la era de Contacto, que las escribí por ahí, Contacto CTO, y que nunca las lancé, entonces las estamos sacando ahora. Y también algunas canciones nuevas, pero que suenan a lo noventero. Y también Entonces, salió CTO salió recientemente. Contacto y eso fue porque pues Tito investigó y el nombre del grupo no se había vuelto a registrar y cada 5 años hay que renovar el registro. Entonces el dueño, el que nos había quitado el nombre, no lo registró. Entonces Tito lo registró a su nombre, jaló a Joseph y a Edwin, que eran los que estaban conmigo en Mamboteros, porque ellos se sabían todo, porque yo se los había enseñado, y formaron Contacto. No estoy contento con eso, yo creo que todos lo ¿Cómo saben, quedó la porque están situación? cantando mis canciones y todo, y entonces sí quedamos como separados. Entonces, no me gusta que la gente nos confunda. Nosotros estamos haciendo cosas y la gente piensa que son ellos. Ellos se presentan en algún lado y me escriben a mí y me dicen, los vi en tal lado. Entonces, no me gusta eso. Yo quiero que la gente sepa que ellos son un grupo y está bien, yo sé que son un buen grupo y nosotros estamos por nuestro lado. Lamentablemente, el recuerdo bonito que yo tenía de Contacto como que para mí se bajó un poquito porque ahora Contacto no soy yo, Contacto es alguien más. Entonces, eso, pero fuera de eso, nosotros estamos en otro país, estamos haciendo otras cosas. Y Venimos aquí muy de cada vez en quien tiene cuando. su Sí, ahí sí que público. para todos adiós, eso lo sabemos. Entonces, sí, así es como está ahora, hoy en día la situación. Ellos tienen contacto. Los tres trabajaron conmigo en diferentes agrupaciones. Entonces, pues creo que ellos saben lo que están haciendo. Y sí he llegado a platicar con Tito y decirle, no cantes mis canciones, nada más eso te estoy pidiendo. O sea, ya te agarraste el nombre, hagan lo suyo. Pero no hemos logrado llegar a nada, entonces así está la situación. Luis es imparcial, él está trabajando conmigo, pero igual, no es que yo te diga ya no soy amigo de Tito, pero sí estoy sentido por lo que pasó. Entonces, sí, Luis trata de como, no hombre, tranquilo, es Tito, Ujú. o sea, recordate que es aquel. Y yo digo, no, sí está bien, pero no se hicieron las cosas correctamente, nada más. Eso es nada más. Si él me hubiera hablado, me hubiera dicho, mira, voy a hacer esto, yo no le hubiera dicho no, pero no me habló. Entonces, ellos dicen que me dijeron que yo estuviera en el grupo, y sí, sí me dijeron, pero la cosa era muy distinta. Yo nunca dije que no, yo dije que sí, pero que solo hiciéramos conciertos esporádicamente cuando yo viniera. Pero lógicamente eso no le convenía a él, ellos estaban acá, yo estaba allá. Entonces dijo, nada, entonces que no esté y pum. Va. Entonces, así es como yo lo veo. Él probablemente tiene su versión, yo tengo la mía y bueno, tal vez algún día vamos a llegar a algún acuerdo, pero por el momento no lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias No, a ustedes. por por desenchufar ahí, por sacar a luz los recuerdos de muchos de nosotros que crecimos juntos en esto, porque tenemos las mismas edades y Sí, pasamos lo mismo. Y Contacto fue sí, no, y nuestra vida, créeme que el noventa por parte de ciento, si no es nuestra que vida. más, de los El que hoy en día me apoyan y ven los videos y me escriben y todo, es gente que viene desde entonces, de la es gente de nostalgia. nuestra edad, 40 para arriba. Gracias, Entonces, O'Brien, sí, y esperamos que Mambotero siga con todo gracias. y todos los proyectos que desarrolles. Así es, Y a primero ustedes, Dios. amigos, muchas gracias por estar con nosotros de Muchas nuevo en gracias. Influencias.